Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En una airada sesión, la Cámara Legislativa dio luz verde este miércoles al contrato para la adquisición de un software que constituye la base de datos de la nueva tarjeta de identidad que portará a la ciudadanía hondureña a partir del próximo año. La prensa televisiva captó malos ejemplos de agresividad física entre parlamentarios oficialistas y opositores en un episodio más que marca distancias para que otras reformas previstas para los sufragios generales de noviembre de 2021, tras críticas de falta de transparencia y legitimidad de dos procesos anteriores. Imágenes propias de otros congresos nacionales en los que parlamentarios muestran virtudes pugilísticas desvinculadas del quehacer intelectual en quienes se supone son los arquitectos del Estado moderno y benefactor, como sucedió en el Congreso ucraniano en 2012, en donde otros votaron por parlamentarios ausentes. O en julio 20 de 2017, cuando congresistas taiwaneses se lanzaron bombas de agua y golpearon mientras discutían el presupuesto para un plan de desarrollo de infraestructura. En el caso hondureño, la oposición de nuevo recurrió a los silbatos para impedir el curso normal de la plenaria. Este desencuentro sucede en una complicada situación social por las protestas de docentes, médicos, sindicatos, estudiantes y padres de familia que llevan más de un mes y que esta semana ha programado un paro nacional. Congruente con el diálogo, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, presentó en horas de la noche un decreto del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros que, conforme a la lectura, elimina cualquier despido o privatización en los sectores de salud y educación. El nuevo PCM descarta despido de empleados públicos y la privatización de servicios del Estado, lo que la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación recibe con escepticismo al ratificar el llamado a continuar el conflicto hasta que los decretos PCM 27 y PCM 28 sean derogados. Nunca hubo intención de hacer despidos masivos o privatizaciones. A los que tenían preocupaciones se les acaba con este decreto. Además de señalar que el conflicto deriva de viejos dirigentes y viejas prácticas que quieren tapar malos manejos. Daño que preocupa al país con más de 70,000 consultas médicas perdidas, más de 2 millones de educandos sin clases y secuelas económicas en la producción, como en la inversión nacional y extranjera directa. Conflictividad social que también arrastra denuncias de presunta corrupción en los colegios profesionales de maestros, más la adhesión de nuevos actores sociales a las marchas de protesta. Pero la polarización en el legislativo hace temer una explosión social que busca evitarse con llamados al diálogo hasta ahora fallidos, como el proceso que llevó a cabo el embajador Igor Garafulich para las reformas políticas. O la polémica y atomización en torno a la privatización o no de la salud y la educación, o el más reciente este miércoles en el que el Congreso Nacional se convirtió en un cuadrilátero donde, además de las agresiones a puño limpio e insultos, pervive el desorden, las silbatinas y pancartas con reclamos en plena sesión legislativa. Ante los sucesos, el liberal Alfonso Saavedra señaló que no había quórum, ni siquiera la bancada liberal estaba completa. Esa aprobación no ha existido legalmente, señaló. O la parlamentaria del Partido Innovación y Unidad PINU, Doris Gutiérrez, que lamentó no ser tomados en cuenta en ese debate. Ni siquiera se sabe cuántos están votando a favor. Hay diputados nacionalistas como Reinaldo Ecónomo que no está votando. Es irregular y violatorio a la ley orgánica del Congreso Nacional, concluyó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es jueves 30 de mayo. Hoy vamos a hablar de varias cosas de la vida nacional. Está conmigo el honorable diputado vicepresidente del Congreso Nacional, abogado de profesión y médico forense también, don Denis Castro Bodia. Doctor, gracias por venir. Gracias. Bienvenido. Buenos días, mi hermano. El exministro de Educación Pública, don Marlon Escoto, quien también recientemente ha aceptado la precandidatura del PAC, del Partido Anticorrupción, me acompaña esta mañana para abordar estos temas de la vida nacional. Muchas gracias. Buen día. Gracias por estar acá. Vamos a iniciar. Anoche el presidente de la República firmó un decreto que dice que no van a haber despidos ni privatización, pero aún así están en la calle los maestros y los de la gente de salud. Ayer hablé con Daniel Esponda en el noticiero de anoche y me decía que ellos lo van a analizar hoy a mediodía para ver si regresan. Yo me conformaría, me hubiera gustado que se arreglaran anoche y hoy fueran a clases. Y que la gente que llora
Ayer transmitimos varias personas llorando en las puertas de los hospitales porque no recibían atención. Vi un señor, que la señora creo que tiene problemas de nervios, que al ver que la señora contó ahí que venía desde lejos, desde más adelante Choluteca, y que necesitaba sus pastillas porque le daba una soledad, dijo esto: me siento en un hoyo profundo, dijo la señora. Puse bastante atención. Entonces el señor ahí se puso a llorar y dijo: yo cuando la veo a ella me pongo igual. Ojalá que se arreglen pronto para el bienestar de la población y para que los niños y los muchachos de los colegios vayan a clase, porque ¿cuál es el futuro de nosotros si no hay educación para las nuevas generaciones? Vamos a seguir siendo de los países más atrasados, de los países más pobres. Ojalá que se llegue a un acuerdo, eso es urgente. Ministro, ¿qué piensa de lo que está pasando en salud, la decisión del presidente anoche en el Consejo de Ministros, y cuál cree debe ser la actitud del gremio magisterial? Bueno, primero, a veces se sabe cómo se originan las crisis, lo que no se sabe es la evolución que van a tener y el desenlace, porque las crisis se pueden, o las discrepancias se pueden generar por temas aparentemente fáciles de comprender, pero en la medida que evolucionan se van agregando otros elementos. Este PCM de ayer ratifica, evidencia y expone nuevamente que los PCM anterior no tienen la condición que se estaba diciendo, pero se han generado distanciamientos y falta de confianza. Probablemente en este momento sería muy importante que estas personas y entidades que se han ofrecido para ser intermediarias de esta discrepancia resurjan, aparezcan y puedan generar estos puentes que permitan hacer efectivo lo que se expresa, trasladarlo a la práctica. En educación es bien difícil ser funcionario en educación, tener una huelga o una protesta y la escuela cerrada, porque tiene la mitad de las herramientas o las manos atadas. Es bien difícil negociar con la escuela cerrada porque es la forma más sensible y lo más evidente de un servicio público que no se está prestando. Igual que en salud. Sin atención en salud y negociar es bastante complejo cuando se es funcionario público. Yo creo en esta nueva generación de dirigentes magisteriales, aunque en algún momento me tocó tratar de manera compleja con ellos. ¿Cómo hizo usted para que no le hicieran huelga? Yo recuerdo 35 reuniones con la dirigencia magisterial, es desgastante, pero con las escuelas cerradas. En la CGT con Daniel Durón, que él era intermediario, y ese día recuerdo bien, aunque yo no soy muy bueno para recordar fechas, y Daniel Durón decía, bueno, aquí están los colegios magisteriales, que también pertenecen a nuestra estructura organizativa. Entonces era como intermediario, pero a la vez pertenecía a eso. Entonces era complicado tener intermediarios que no eran como respetados, para decirlo abiertamente, ¿no? Entonces ese día, ahí en la CGT, tuvimos una conversación con ellos y nunca tuvimos mayores exabruptos, eso lo reconozco, ¿no? A pesar de que la forma de la conversación a veces era un poco áspera, pero finalmente colocábamos sobre la mesa los intereses, porque aquí hay dos derechos que se juntan, el derecho salarial y laboral, que es válido, que es legítimo, y el derecho a la educación que el Estado debe garantizar. Entonces la decisión de ese día fue, ustedes convocan a paro y el gobierno y el Ejecutivo y la Secretaría de Educación desconvoca. Es como vamos a hacer un pulso de la gobernanza o de la gobernabilidad. Y después de esas 35 reuniones iniciamos utilizando herramientas que el Estado tenía. No creo que haya sido la mejor decisión, pero era la única que quedaba en aquel momento, que el Estado asumiera la responsabilidad de alguna manera de generar, deducir responsabilidades y generar orden. Costó mucho. Honduras en el 2009 no tuvo escuela, recordemos. En el 2011, en el 2010 y 2011 tuvo como 90 días de clases, pero Honduras venía de 15 años de crisis en el sistema educativo. Aquel momento era determinante. Se abrieron las escuelas, se mantuvieron casi 7 años abiertas, siempre hubo discrepancias, siempre hubo protestas, y ahora estamos en este espacio de manera reincidente, para decir de alguna manera,
porque esta no es la peor crisis en la educación. Honduras viene de décadas de tener este tipo de problemas, pero ya se había conseguido cierta estabilidad. Por eso creo que en este momento mucho dirigente magisterial joven entiende mejor el equilibrio entre su derecho salarial y laboral y el derecho a la educación que los escolares tienen y reivindican estos dos espacios. Y sobre esa dirigencia magisterial joven se puede construir, siempre que exista voluntad, propuestas que decanten en acuerdos de mediano y largo plazo. Las crisis tienen que servir para buscar soluciones de mediano y largo plazo. Y obviamente servicios tan sensibles como la educación deben ser considerados permanentemente como espacios de concertación y de diálogo. Esperemos reacciones. Yo esperaría que este conflicto no termine con una imposición, con una presión, o como que alguien ganó y alguien perdió, porque va a ser reincidente. Cuando las partes no generan un acuerdo de largo plazo, entonces la posibilidad de reincidir aumenta. Estos 7 años hubo una tranquilidad leve. Siempre hay contradicciones porque la educación requiere de mucha inversión, de mucha dedicación, y a veces no vamos al ritmo que quisiéramos para ponernos a la par de otros países. Eso siempre lo vamos a tener, pero en la medida que las escuelas estén abiertas y ese acompañamiento se esté dando, existen posibilidades que la cooperación nos acompañe, que podamos tener algunas iniciativas. Insisto, esta es una gran oportunidad para generar estos acuerdos de mediano y largo plazo que permitan la convivencia de los dos derechos que se ponen en disputa cuando se generan estas discrepancias. El derecho salarial y laboral de los docentes, el Estado ocupa de los profesores y los profesores ocupan del Estado porque es su empleo. El Estado debe garantizar un derecho a los niños, a las niñas a educarle, para eso contrata profesores y ellos deben convivir obligatoriamente y ojalá que esa convivencia tenga los menos altibajos posibles. Sí, quiero decir que no hay clases en la universidad porque hay unas tomas ahí, pero no hay clases en la universidad. La rotulación dice, doctor Denis Castro, polarización en el país. 3 cosas. El problema educativo, el problema de salud. Ayer los honorables padres de la patria, no todos, pero algunos, se liaron a trompadas en el hemiciclo. Sí me hace un análisis general de esto, la decisión del presidente al emitir esos decretos anoche, que a pesar de ello, como que los maestros, hoy escuché a un maestro, ya lo vamos a poner al aire, diciendo que eso que hizo el presidente no sirve de nada. Yo creo que, siendo justos, y me parece que el presidente lo hizo con la voluntad de que se acabara la huelga, que la gente fuera a dar clases y que los centros de salud hubiera asistencia. Pero para usted, el doctor Castro, que aborde todos estos temas junto a don Marlon Escoto. En primer lugar, buenos días, muchas gracias, don Raúl Valladares. Es un placer estar con el licenciado Marlon Escoto. En primer término, quisiera clarificar que este no era un asunto totalmente del Poder Legislativo. Era un problema, tal como lo dice PCM, lo que significa esas siglas. Estábamos al frente de un problema de la administración del bien jurídico tutelado educación, como del bien jurídico llamado salud. Las políticas de salud las establece el Poder Ejecutivo, no es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo crea, reforma, deroga leyes y estudia el presupuesto y otros aspectos relacionados dentro de su competencia. Se manejó y se sigue manejando con personas que no conocen sobre la materia y van y hacen una serie de manifestaciones externas como internas dentro de la Cámara Legislativa, cuando este es un problema eminentemente del Poder Ejecutivo. El Congreso solo era un observador. Nadie niega, Raúl, como lo acaba de decir el señor Escoto, en el campo de la educación, nadie niega que en el campo de la salud hay una deuda gigantesca en todos los servicios. Pero a diferencia, no conozco el informe de educación, pero yo tengo oportunidad de conocer el informe oficial de la comisión que se nombró para estos efectos sobre el estudio de la salud en Honduras, la salud pública, y realmente es impresionante. Yo creo que lo que se ventiló anoche les da otra oportunidad de asegurar, más todo el estamento legal que existe en el país, y hace un freno para
tranquilizar a aquellas personas que han sido entusiasmadas bajo el concepto que van a perder sus derechos laborales, su estabilidad laboral o lo que fuere. Pues eso da una tranquilidad. Nosotros hemos servido de gestores oficiosos tratando de que se arreglara este asunto lo mejor posible. Nadie quiere un conflicto. Yo por lo menos no tengo ningún interés ni que no sea legítimo de que el problema que exista, que era esta forma de administración del bien jurídico y ver cómo se plantea en la gobernanza actual, porque es legítimo también la forma en que quiere plantear una reforma en salud o educación, pero en concertación de todos los sectores. Y vemos ahora, bueno, a mí me entusiasma esto, ojalá que llame a un acuerdo, porque yo me permití traerle a usted, y Sí, las tomo listas. si nos puede pasar, le podría mostrar al público, porque realmente el público es el que tiene que conocer lo que hay en salud. Yo por lo menos no conocía con profundidad lo que existe y realmente es impresionante. Es impresionante el abandono, es impresionante las cosas que se han hecho a nombre de la Secretaría de Salud, el descalabro económico que tiene, hasta los dineros de la cooperación internacional están embargados. Y yo quisiera que su público pudiera ver este informe que tuvimos, a mí me dieron una copia, pero desconozco por qué no se ha hecho así, en forma masiva, público, para que se entienda a dónde está el problema, qué podemos hacer entre todos, obviamente cada quien dentro de su competencia, contribuyendo todos y aportando lo mejor entre todos, porque de acuerdo a lo que vemos en este informe, creo que todos tenemos algún grado de participación para ayudar al país a salir de este impasse. Obviamente es un problema crónico, agudizado en esta última administración. Yo quiero dejar aquí constancia que con un grupo de diputados, que se me escapan todos los nombres, pero recuerdo que el compañero que tengo yo a la derecha, don Mario Noé Villafranca y su servidor, no apoyamos este presupuesto que está ejecutándose en este momento. ¿Por qué no lo aprobamos? ¿Por qué no participamos? Porque hasta el dinero que se consiguió exclusivamente para el Hospital Escuela lo cogieron, después de que la misma Cámara lo había aprobado, lo cogieron para diluirlo dentro de las necesidades de salud pública. Y luego porque no tenía el incremento solicitado de todas las iniciativas de ley correspondiente y de acuerdo a todas las necesidades pertinentes que se plantean en el campo de la salud. Es ahí entonces que nosotros firmamos y se leyó en Cámara por el compañero, entonces presidente de la Comisión de Salud, el doctor Mario Noé Villafranca, tuvo a bien leerlo y exhibió la firma de todos los que no íbamos a apoyar este presupuesto, que es el que usted ve, y donde si me hace usted el favor de ordenar que empiecen a pasarlo, usted puede ver y su público puede ver las circunstancias en las que se encuentra el presupuesto de Honduras en los últimos, si mal no recuerdo, ahí hay 10 años, cómo ahí no, se ha mantenido estático y lejos de estático, lo poco que logra subir, tal vez sea por la devaluación de la moneda o cosas así, pero prácticamente se mantiene en el mismo nivel con las necesidades apremiantes. Recuerde usted que la mayoría de los insumos que consume todo lo que es salud son productos importados. Todos los insumos son de importación y obviamente tienen un costo agregado, el valor de la moneda, obviamente la devaluación. Luego tenemos, si nos mostraran la parte que le estoy solicitando, usted se va a encontrar. Ya lo vamos a hacer, doctor. Solo hay 900 millones de lempiras en demandas judiciales que tiene que cumplir la Secretaría de Salud. Para mí es espeluznante. Y hay 600 millones de lempiras en solicitudes de cesantía en la Secretaría de Salud. Si pueden pasar el siguiente, ahí va a ver. Este es el trabajo de investigación, este trabajo que se ocupa y se necesita a partir de algo, y es el diagnóstico de lo que hay en la Secretaría de Salud. Si lo adelanta, por favor, otro más. Los diferentes problemas que hay los van a ver a continuación, pero vamos a ver números para que la población entienda. Mire usted que Honduras es el país de América Latina, tiene mejor presupuesto El Salvador en salud. Costa Rica, digamos, es el segundo que más invierte en salud en América Latina junto con Uruguay, pero va bajando y llega a Honduras con el 2.95% del Producto Interno Bruto dedicado al bien jurídico llamado salud.
Dele al siguiente, véalo usted lo que se va revelando, y este informe también fue presentado por la titular correspondiente de la Organización Panamericana de la Salud. Dice que Honduras en estos momentos tiene 13 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando la normativa aproximada debería ser 18.5 médicos. Dice que solo tiene 2 enfermeras por cada 10.000 habitantes, cuando la normativa dice que tienen que ser 14. Para que tenga usted una idea que se necesita más personal de ambas profesiones, tanto enfermeras profesionales como médicos, es una necesidad nacional. Entonces, viendo esto, yo hice ahí sale la información, demos la siguiente, usted se va a fijar que nos hemos encontrado, por favor, a ver si pasan la siguiente. Nos hemos encontrado, fíjese usted, que el presupuesto de la Secretaría de Salud, este informe oficial de la comisión nombrada por el presidente de Honduras, no corresponde a las necesidades actuales y ha quedado estancado e imposibilitado a la respuesta efectiva de lo que la población requiere. No existe un mecanismo adecuado de planificación del presupuesto de la Secretaría de Salud. El presupuesto de la Secretaría de Salud, don Raúl y don Marlon Escoto, se ha hecho así. Veamos el presupuesto del año pasado, pues póngale un poquito más. Sin tener una justificación, sin tener en qué se va a implementar, sin considerar, por ejemplo, los aspectos de deslizamiento de moneda, sin nada de todos esos elementos que se tienen que considerar. Entonces usted puede ver ahí, en la información que se nos da, ve usted el presupuesto del año 2016, ve el del 2017, y sigue el 2018 y el 2019. El incremento es casi nulo, porque si usted toma en cuenta la devaluación de la moneda, el deslizamiento de la moneda progresivo, prácticamente se tiene el mismo presupuesto en los últimos años, como puede ver usted acá. ¿Ok? Sigamos. En términos generales. Luego usted ve acá, ¿verdad?, que el Ministerio de Salud tiene deudas. Esta investigación demostró que tiene deudas desde el año 2011, 2018, por el monto de 1.623 millones de lempiras, ¿verdad? Y esto hace un déficit del presupuesto. No puede pagar lo que vamos a ver a continuación. Sigamos, por favor, solo para que tenga usted una idea. Las cesantías, o sea, los que están pidiendo que le paguen sus prestaciones, mírelo, 569 millones en esas secretarías se deben. Las demandas judiciales y reclamos administrativos suman 915 millones. Y al mismo tiempo vea que están embargadas cuentas. Por eso usted va a ver que ahora el AID y otros organismos internacionales ya no entregan dinero a la Secretaría de Salud. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el pasado reciente? Agarraban las donaciones y las ponían dentro del presupuesto de salud. Pero como las cuentas iban con embargos, hasta embargaban las donaciones. Entonces ahora los organismos cooperantes manejan los propios proyectos y ellos manejan sus fondos para no ser embargados. Pero ahí están embargados, según el informe oficial, existe eso, que están congelados por disposiciones judiciales. Luego usted va a ver las multas que inclusive el SAR le ha puesto a la Secretaría de Salud. Luego usted va a ver que con proveedores de los 11 hospitales a nivel nacional se deben 41 millones solamente en limpieza y vigilancia. La seguridad de los hospitales y la limpieza tienen esa deuda de 41 millones. A la ENE le deben en estos momentos 58 millones 612 mil lempiras. Y luego el incremento salarial, que a cada rato se va a ver que hay unas acciones puramente mediáticas en determinado momento en el Parlamento, donde dicen hay que incrementarle tal cuestión, hay que incrementarle, pero la propuesta legislativa tiene que ir acompañada con la señalización de dónde se van a sacar esos fondos, porque eso es un presupuesto cerrado. Como tal. Entonces, realmente se convierte en algo mediático porque toda propuesta de incremento salarial tiene que llevar una consulta, obviamente, al Ministerio de Finanzas, que tiene que decir si tiene disponibilidad o vemos de dónde se obtiene esa disposición económica. Pero eso está pendiente, digamos. Para que tengan otra idea de este informe, fíjense que hay un presupuesto para contratos de personal que tiene ese monto para subsanar estos problemas financieros, suman 136 millones, más el déficit de incremento del salario mínimo que hay que hacerlo a los 1.100 empleados permanentes, que suman 133 millones. Luego, para honrar ese incremento, lo que está establecido son 217 millones que necesitan.
Las enfermeras, por razones de turnicidad, requieren 17.750.000 lempiras. Luego, todo lo demás que usted está viendo ahí, el salario de incremento a los trabajadores sociales falta, y ahora tenemos en lista la solicitud de los químicos farmacéuticos en incremento salarial. Ahí sale el aumento a las becas de ahí dice solo Universidad Autónoma, no es cierto, se le incrementó a 6.000 estudiantes del internado y de servicio social de todas las escuelas de medicina del país, se le incrementó a las enfermeras, microbiólogos y odontólogos en servicio social, más las residencias, y oiga bien, y se le dio a la Universidad Católica con todos sus egresados y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo recuerdo haber hecho esa gestión y yo iba solamente por los de la Autónoma y me dice la ministra de Finanzas, no doctor, discúlpeme, usted viene por un número muy reducido. Si tenemos esta cantidad de estudiantes que tenemos que darles becas porque van a servicio social, y tanto la Universidad Católica como la Autónoma. Y señora ministra, ¿y eso cuánto es? Son 6.000 y pico de estudiantes, como 6.700 no sé cuánto. Entonces a todos se les dio, a los que son de internado o los que van, una cantidad de 800 lempiras, y a los otros se les dio un incremento como de 1.200, si mal no recuerdo. Y a los residentes, obviamente, que ya están en estudios de posgrado, se les dio otro incremento el año pasado. Ahora bien, digamos, en esta información que estamos viendo, el Hospital María tiene una necesidad actual de 80 millones de lempiras para que funcione, más todavía de lo que ya tiene. El Hospital Catarino Rivas tiene una necesidad en básica, con todo lo que el estudio que le hicieron, aproximadamente necesita 65 millones. Yo recuerdo que hubo un diputado que presentó la iniciativa que se le dé 50 millones, pero la Secretaría dice que no, porque todo el inventario que hicieron de necesidades suma aproximadamente mínimo 65 millones. El Hospital Leonardo Martínez necesita 60 millones de lempiras en este momento. Y luego usted va a ver todo lo demás que está viendo. Quiero decirle que en diálisis se necesitan, solo para los efectos de tratamiento, para los pacientes con problemas renales, se necesitan 458 millones de lempiras, y esto hay que incrementarlo en este presupuesto que se está elaborando en estos momentos. Ya tiene que empezarse a elaborar el presupuesto del próximo año, que se discute según la normativa legal en septiembre, pero toma más o menos 3 meses en preparación la Secretaría de Finanzas, y es ahí donde se empieza debe entrar la Comisión de Presupuesto del Congreso, desde un principio. ¿Qué piensa de todo esto que está revelando aquí el doctor Denis Castro? Bueno, conozco un poco sobre estos indicadores en educación, porque a nosotros nos tocó hacer varios de estos ajustes que en salud no se han hecho, ¿no? Por ejemplo, la distribución de la carga, de las plazas, de los espacios de trabajo. Educación nos ha trabajado bastante en los últimos años, y puede ser que existan casos aislados. Ese tema en salud todavía no se hace. En algún momento yo conversé con una de las ministras de salud y me comentó un poco sobre lo que están exponiendo. El origen de la propuesta es buena. El tema es el camino entre la propuesta de reestructuración administrativa de las entidades hacia la Cámara Legislativa. Es como que esté lloviendo, yo salga aquí, entonces la lluvia del parqueo no es la misma del parque. Cuando llego al otro lado de la ciudad, he recibido una cantidad de influencias y intereses diferentes. La reforma de la administración de estas entidades debe darse. Nosotros trabajamos mucho en varios de estos temas. Recuerde que en el 2012 Honduras no sabía cuántos profesores tenía, y hubo planilla de 90.000, se pagaban planillas de 90.000 profesores. Eso ocurrió en salud. Acaba de ocurrir en salud y están presos las personas que cuando usurparon se revisa la planilla becas real eran 60.000. Entonces una diferencia casi de 1/3 de empleados. Esta reforma, nadie puede estar en contra de la eficiencia, de la transparencia, de la rendición de cuentas. De este tipo de cosas nosotros las enfrentamos, las hicimos con todas las vicisitudes, porque esto tiene muchos intereses, los que promueven empleo. Te asumo que en el Congreso dijeron, si hay oportunidad de retirar personas, yo voy a poner personas, porque los diputados en los departamentos hacen eso, distribuirse los espacios que se generan, indistintamente quién los generen. Es parte de los conflictos que al menos yo tuve cuando fui secretario de Educación con algunos diputados
departamentos eran este tipo de situaciones. Yo recuerdo que en educación encontramos, educación tiene unos 500 empleados de contrato, pero llegó a tener 2.000, 3.000, 4.000 empleados de contrato. Salud tiene mínimo unos 200 empleados por departamento que no necesariamente están relacionados a tiempo completo con los temas de salud. Entonces usted multiplica 18 por 200, tiene casi 4.000 espacios de trabajo. Entonces esas son las cosas que cuando uno las ve del lado de funcionario dice, esto hay que corregirlo, esto no puede seguir así, pero cuando lo ves del otro lado de intereses, de quién sale y de quién entra, entonces se generan estos caldos de cultivo que estamos viendo. Sí, fíjese que a uno le solicitan personas que desean retirarse, que si uno les puede dar a sacar sus prestaciones, pero si deben 600 millones y hay un orden precedente, pero son cerros de gente pidiendo prestaciones. ¿Qué hacer? Porque realmente todo el mundo tiene un derecho que está reconocido en la legislación laboral, pero viendo todo esto uno dice, bueno, hay que invitar a todos los actores. Yo soy de los que creo que aquí tiene que participar y darse cuenta de la realidad, de estas realidades financieras y que aporten entonces, por ejemplo, cómo se va a hacer para el pago de cesantías. ¿Se va a hacer con plan de pago? ¿Se va a hacer con disminución de impuestos o cualquier forma de pago que pudiera existir pero que realmente se le reconociera? Estoy dando solamente un fenómeno de catarsis. Hablando este solo. tema salarial laboral de entrar, permanecer o salir es solo uno de los renglones. Uno de los renglones. De los que acaba de ver usted. Claro, y es lo que ha generado de alguna manera la discrepancia en la que hoy estamos metidos. Ahora, lo que usted acaba de exponer es el resto del panorama administrativo de las instituciones. Independientemente de quién administre, necesita de esos recursos para que las instituciones No, funcionen. es que, mire, han habido gobiernos que han tenido en 4 años 5 ministros de salud, con el promedio de 8 meses cada uno. Y actualmente no es la excepción. Usted ha visto que algunos ministros han sido cambiados realmente. Entonces, han pasado por el cargo. Uno puede pasar por el cargo y pasarla bien unos tiempos. Y ya curricularmente yo fui ministro. Unos meses. Pero el problema usted lo ve ahí. Y el que va entrando va viendo este problema que para mí, le digo sinceramente a don Raúl, tiene que haber una gran mesa de aportantes en cómo solucionar el problema de salud en el país. Verbigracia, yo soy de los que creo que en un momento dado vamos a tener que finalizar, creo yo, ¿verdad? Mi opinión, terminar con algunos convenios extraterritoriales de cooperantes que han venido haciéndolo en Honduras porque tenemos 8.000 por lo menos médicos. Hay como 8.000 médicos, 8.700 médicos sin ubicación. Sin embargo, vienen de otros países en calidad de brigadas al nuestro y nosotros contribuimos económicamente para la solución de otro problema económico de otro país. Yo creo que nos falta también un poquito de contribución en esto. Deberíamos de ser más nacionales, más patria y poder contribuir con los que nosotros tenemos desempleados y ubicar a las personas que así estimen conveniente integrarse a un proceso de atención en salud en los sitios y espacios que pudieran existir. Entonces este espacio de conversación debe tener este elemento salarial y laboral muy claro, el ingreso, permanencia, salida. Esto nadie debe renunciar a los derechos salariales y laborales. No, en absoluto. Claro. Eso debe ser uno de los componentes del proceso de la negociación, de la mesa de trabajo, lo que se instale. Pero por otro lado, siempre, aun cuando esto quede bien blindado del tema salarial y laboral, la otra cara es real. Hay una necesidad. Le hice una pregunta a la señora ministra actual de Salud. Le hice una pregunta a la ministra actual de Salud si ella me podía sacar el porcentaje de plazas del área rural que están en Tegucigalpa. Oiga bien, y en San Pedro Sula. Y usted se asusta que llega a un promedio como del 52, si es posible más, por ciento de las plazas del área rural están en las 2 ciudades más grandes de Honduras. Y estos tienen un beneficio por ser rurales. No, espéreme. Pero están en la zona urbana. Igual que pasaba con los profesores que estaban asignados en la ruralidad con un beneficio, pero laboraban en la zona urbana. Correcto. Ahí hay espacio para trabajar a estos miles de médicos que no, en el presupuesto que no actual, lo están haciendo, ¿no? En el presupuesto actual, su servidor
sometió a la consideración de la Cámara Legislativa que dejáramos un candado, porque el país no puede seguir nombrando gente, por ejemplo, en una comunidad que se llame, Santa Lucía, allá en Gracias a Dios, un nombre. Se puso este médico ahí. Pero 6 meses después, él hace que venirse para Tegucigalpa. Esta comunidad quedó sin el servicio. Esta comunidad quedó sin necesidad. Entonces el candado es una prohibición de traslado de personas que se vayan con la plaza. Si se quiere ir a estudiar, que se vaya a estudiar. Si se quiere trasladar, que se traslade. Pero la plaza le va a pertenecer a la comunidad, porque las comunidades no pueden quedar sin atención facultativa. Entonces, independientemente de que el tema salarial y laboral, que ha sido el fantasma que avivó esta discrepancia, se blinde, siempre se tiene que discutir la reforma administrativa. Es inevitable. No importa si es este gobierno, el gobierno que venga, porque está evidenciada en la información que usted acaba de mostrar, y en educación no es muy diferente, que esa reforma administrativa se tiene que dar. Obviamente necesita más sectores, necesita más dedicación. Si la parte salarial y laboral era o es lo que genera la desconfianza y la discrepancia, y si eso se resuelve, simultáneamente tiene que discutirse la reforma administrativa de los dos. Quiero mostrarles algo. Una fundación norteamericana viene todos los años a ayudar al Hospital Leonardo Martínez. Correcto, yo miré el documento. ¿Lo vio? Sí. Acércame eso, por favor, voy a leerlo. Les dijeron que tenían que traer sus propios implementos porque el hospital no se los puede dar. Estimado, así es Honduras, ¿ve? Recibo un cordial saludo y a la vez desearle éxito en sus delicadas funciones. Gracias a Javier Villar que me lo envió. Por medio de la presente se le informa que actualmente nuestro hospital está atravesando una crisis de abastecimiento médico, quirúrgico, por el no aumento del presupuesto general, de lo que decía el doctor, por parte de la Secretaría de Salud. No, por parte del Congreso Nacional, por eso, a la Secretaría de Salud. Por eso, que usted decía eso, que explicaba eso. Esto está causando que varios insumos necesarios para poder realizar procedimientos, cirugías, no estén disponibles. Por lo que les comunicamos que a partir de la fecha el hospital no puede proporcionarles ningún tipo de insumo médico, por lo que ustedes deberán traer todo lo necesario para realizar su brigada. El hospital se puede comprometer a proporcionarles un listado de proveedores nacionales para que ustedes puedan adquirir estos insumos si no los quisieran traer. Sin otro particular, me despido. Poneme el nombre ahí del director. Subilo, por favor. José Medina. José Medina. Le tengo que contar algo más que usted todavía no ha visto. Pero dígame de eso. ¿Qué piensa? Falta más. En ese informe que hemos conocido, en el informe ejecutivo de las circunstancias de salud, no solamente es el abastecimiento, los problemas relacionados con el almacenamiento y la forma de adquisición y la proyección de adquisición de productos a futuro. Estoy invadiendo con este conversatorio, es de lo que yo he conocido y como fui funcionario de la Secretaría de Salud hace unos años, podemos darnos cuenta de esto mismo. Esto no es una función como tal parlamentaria, pero sí interviene para poder ventilar públicamente en la Cámara estos asuntos. Resulta que el Estado de Honduras no ha acondicionado, como es debido, los espacios donde va a almacenar los productos que importa o que adquiere del mercado nacional, productos farmacéuticos. Verbigracia. Yo pedí información sobre las bodegas y las temperaturas que tienen, etcétera, etcétera. Los reactivos de laboratorio tienen que estar a 4 grados centígrados como promedio, en refrigeración se mantienen básicamente. Pero los productos farmacéuticos se desactivan y disminuyen su efectividad en la exposición de grandes temperaturas. Eso cualquier persona que haya estudiado aspectos de medicamentos lo debe de saber. El Estado de Honduras no tiene el bodegaje adecuado. Luego, como acabo de decir, se ha comprado a ciegas, sin proyección de necesidad y de necesidad a través de un cuadro básico y de acuerdo a la demanda de morbilidad, que es la frecuencia de los determinados casos y una proyección de un futuro, y luego esos productos que se adquieren con una garantía de un espacio suficiente de fecha de vencimiento. En las revisiones que ustedes han conocido históricamente, yo lastimosamente,
Fui la primera persona en Honduras que le abrió una oficina al Ministerio Público en la Secretaría de Salud. 2 escritorios, todos los implementos y hasta una secretaria, y solo tenían que entrar los fiscales y entraron a la Secretaría de Salud, y de ahí surgieron 8 juicios de asuntos relacionados con las compras de medicamentos. En aquel entonces, hasta se quería que uno firmara condonaciones con droguerías que ya se les había pagado, pero que no entregaron el producto. Tuve un borbandeo. Entonces, todo esto justifica la reestructuración. Correcto. Y la discusión de la administración para tutelar estos servicios. Correcto. El origen de esta iniciativa, con la información que usted acaba de proporcionar, es suficiente respaldo como para propiciar la discusión, conocer los valores, ver lo que no ha funcionado y hacer una propuesta. Ese era el camino entre el Ejecutivo y el Legislativo para que se convirtiera en una herramienta de país. Pero yo he considerado que debe de participar todos los involucrados que presten algún servicio en la Secretaría de Salud o para los entes autónomos como el Seguro Social, escucharlos qué pueden aportar ellos. Por ejemplo, yo pienso que el Colegio Médico es un ente que puede aportar bastante. El Colegio de Enfermeras Profesionales igualmente. La Universidad Nacional con su educación continua puede aportar bastante aperturas de especialidades que se vayan requiriendo en el país o abrir ya las subespecialidades de fuera posible. Pero si nosotros no tenemos una planificación, que eso es lo que se busca con esta forma de trabajo, es hacer un plan quinquenal o a 10 años. Hacer programa ahorita inmediato, usted ve las necesidades que hay en este momento, se necesita trabajar este presupuesto y estas cosas se necesita trabajar desde ahorita para que en septiembre se pueda aprobar un incremento en el sustantivo en la Secretaría de Salud, solucionarle los problemas a los requirentes que están pendientes, por lo menos por cuotas. Vaya, este año vamos a entregarle, creo que son como 1.200 personas que están solicitando, ahí dice 1.100, ¿verdad? Su cesantía. Entonces, por lo menos establecerlo por cuotas o diferentes pagos o ver cómo se hace. ¿En qué momento Honduras alcanza los indicadores de cobertura que dice OMS, OPS, cuántos médicos por número de habitantes, enfermeras por número de habitantes, ponerle valores, ponerle tiempo y ponerle compromiso? Hacer un compromiso de cada, así, para que más o menos en un término de 10 años pudiéramos tener el estándar que hay en América Latina o el estándar de servicio de calidad y con calidez que se habla dentro de un programa de reestructuración en salud. Pero usted dijo algo de la devaluación. Sí, señor. Bueno, hay que tomar en cuenta la devaluación. ¿Y de dónde vamos a sacar toda esa cantidad de millones? Bueno, yo quiero decirle que por eso es el bien jurídico tutelado y el más caro que puede haber. Donde usted vaya, los servicios de salud son contributivos de todos. Aparte del Estado, que tiene que aportar, casi todo el mundo aporta en un sistema privado, inclusive porque no se da suficiente el mismo gobierno de un país, como el caso de Honduras, excepto, por ejemplo, los programas que tiene Vaya Costa Rica, que solo tiene un ente nada más, a través de una seguridad social, está cubierta toda su población y le venden servicios a 1 millón de jubilados dentro de Costa Rica, solamente de Estados Unidos, y venden servicios de salud como una forma de servicios, pero que a su vez facilita una forma de inversión en salud del ente operador Instituto Costarricense de Seguridad Social. Creo que yo no soy dueño de la verdad, creo que en una mesa así grande de aportantes en estos temas pudiéramos llegar a un aspecto que se necesita con urgencia establecer un gran diálogo y de compromiso plurinstitucional y pluripersonal de todo aquel que pueda contribuir a solucionar estos problemas. Eso es una necesidad indiscutible. Tiempo que se está perdiendo en una paralización, pero al mismo tiempo atendiendo y trabajando otro grupo para mejorar estas circunstancias. Contrario a lo que yo estoy diciendo, esta crisis va a continuar. Y yo me permití, don Raúl... ¿Va a continuar la crisis? Traerle, cuando usted me vuelva a dar la palabra, le traigo aquí el siguiente problema que se va a suscitar en el campo de la salud, y ya es un problema de instituciones y que ya se está ventilando, y en el último comunicado que usted acaba de, que probablemente usted ya le hicieron llegar, no sé si ya lo leyó, hay un nuevo problema que se va a ventilar
pero que creo que no sé cómo se podría resolver. Creo que tiene que haber una intervención de la Procuraduría General de la República. Creo que tiene que intervenir las universidades en buena lid a través del consejo de las universidades que están involucradas en este problema, como también en determinado momento el Ministerio Público. A mi criterio, salvo mejor opinión, aquí hay un convenio que se saltó la potestad soberana del Congreso Nacional. Cuando alguien firmó un convenio... ¿Quién es ese alguien? Este es un convenio de salud entre la Secretaría de Salud y una universidad privada del país, y se saltó que está firmado por 8 años. Todo proyecto para ejecutarse necesita, con este término, pasar por el Congreso Nacional y tener la opinión de la Procuraduría General de la República. Esto ya entró en vigencia, pero no cumplió los pasos. Oficialmente, la Procuraduría ya está conociendo, y oficialmente, si hubiese un delito, es nuestro deber poner en conocimiento del Ministerio Público, porque no nos podemos quedar con algo que, aunque sea tengamos la mínima sospecha de la comisión de un delito, lo tiene que conocer el Ministerio Público, porque es un deber que todo lo que caiga en nuestras manos en forma oficial, poderlo nosotros. ¿El convenio lo firmó quién? ¿Con quién? Es entre la Universidad Católica y el doctor Octavio Rubén Sánchez Mirense. Exministro de Salud. El exministro de Salud. Firmó el ministro, aquí dice, por 8 años autorizando la utilización de los que también está bien, para la educación está bien, para mí está bien, pero tendría que haber existido opiniones obviamente estatales de la Procuraduría como de la Universidad Nacional, haber conocido, porque tenemos un nuevo conflicto. Están sustituyendo todos los espacios, se han sustituido los espacios, ya hay un problema universitario dentro del Hospital Escuela, porque hay 2 escuelas de medicina, una que ustedes conocen que es Ancestral. ¿En la que usted estudió? En la que yo estudié, mi primer estudio, que hice un cursito de 10 años, y luego, porque antes eran 10 años, ¿verdad? Y luego está la Universidad Católica, que consiguió esos espacios y ya los está ocupando. Es más, en San Pedro Sula construyeron en los espacios del Catarino Rivas, entiendo, según escuché a un oficial del Ministerio de Salud, construyeron ya sus aulas y en esos espacios que es del Ministerio de Salud. Pero construir en los espacios de que son propiedad del Estado requieren de una autorización del Congreso, requieren de un dictamen de la Procuraduría. Tenemos que aprender a respetar los procedimientos, porque si no se respetan, constituye una ilegalidad. Es más, construyeron en un espacio que es propiedad ajena, si lo queremos decir en esos términos. Y usted sabe que nadie construye en terreno ajeno, excepto, ¿verdad?, en esta ocasión que estamos viendo que no sé si esto pasó nosotros llamamos a la Procuraduría, la Procuraduría General de la República, la actual, mandó a 4 abogados, recogieron estos documentos, la Procuraduría está recogiendo lo pertinente con la Universidad Nacional para emitir su dictamen y verán ellos qué acciones van a tomar como representantes del Estado. Y luego, pues si esto tiene alguna conformación, no lo sé, no quiero emitir ningún criterio, pero el que un secretario de Estado haya autorizado esto sin que esto haya cumplido los requisitos de ley, creo yo que en alguna manera, por lo menos pudiera existir alguna llamada a esta persona en el Ministerio Público para que clarifique cuáles fueron los criterios que utilizó para soslayar el procedimiento administrativo que requiere este tipo de convenios. En buen español, la Fiscalía debe investigar ese convenio. Por supuesto. No estamos diciendo que se ha cometido, no quiero decir más allá de lo que no debo decir, pero si hubiese, son ellos los que lo van a determinar. Y la Procuraduría tiene esto en sus manos. Pero tenemos un problema porque la Universidad Nacional, a través de su programa de estudios de grado y posgrado, tenía sus espacios asignados de aulas y otros saberes. Usted no puede, mire, don Marlon, las camas son las mismas en el Hospital Escuela, desde que se fundó hace 50 años. Póngale que son 10 pacientes por sala. Pero ahora hay... Honduras ocupa otro Hospital Escuela. Por supuesto. Para albergar... No, es que parte de haber autorizado la Universidad Nacional, usted que perteneció al Consejo, a esa estructura, usted sabe que las universidades hacen sus sesiones
Y parte de haberle dado la licencia a aquellas universidades privadas que han abierto escuelas de medicina era que construyeran sus espacios. No tienen esos espacios, ya están graduando gente, por ejemplo, en las becas que ocurrieron, que usted acaba de oír, que fueron 6,000 becas, el año pasado graduó más la Universidad Católica estudiantes de medicina que la Autónoma. Más o menos para que tenga un balance. Pero la Autónoma sigue teniendo la mayoría de votos en el Consejo de Educación Superior y es la que autoriza la apertura de facultades y nuevas carreras. Ok, pero ¿qué pasó? Entonces, aquí falló alguien de no... proactivos, ocupamos otro hospital escuela universitario para universidades públicas o privadas en un convenio si es que el país requiere de la formación de profesionales de la ciencia médica. Usted creo que conoce que yo estoy atrás de la insistencia y hasta el último día que yo esté en el Congreso Nacional de que Honduras necesita un hospital de trauma en Tegucigalpa y uno mínimo en San Pedro Sula. ¿De dónde obtengan la plata con estos problemas? Si Honduras tuviese que construir un hospital, necesita un hospital general, un hospital especialista o un hospital escuela. Es que Nicaragua acaba de construir, el hospital escuela era un hospital de especialidades. 4 hospitales acaba de construir Nicaragua con financiamiento del Banco Centroamericano. Aquí en financia la construcción de hospitales no es un problema. Ahora, si el país tiene claro qué es lo que necesita, un hospital general, un hospital de especialidades, un hospital escuela, viéndolo de manera proactiva, porque primero hay que resolver los hospitales que ya tenemos, y es parte de lo que está ahí. ¿Cuánto se tardaron en equipar el Hospital María? 10 años. Una década, ¿no? 10 años. Pero el Congreso tiene un presidente médico, 2 vicepresidentes médicos. O sea, tenemos un espacio inmejorable para este tipo de discusiones. Claro. Buen mensaje. Y nosotros... Buen mensaje le acaban de dar Marlon Scott. Yo le voy a decir algo. Hasta el momento actual me cabe la honra de que nos hemos hablado con él y le hemos dicho, usted sabe todo lo que se problemizó en Honduras porque había que conseguir, conociendo esta estructura de deuda y la Secretaría de Salud está en cuidados intensivos, ¿ok? Véalo así, está moribunda. Si no hay un acuerdo de todos los actores, realmente la Secretaría de Salud, los ministros, nadie va a querer aceptar como ser ministro y realmente el que llegue solo va a ser currículum. Pero esto es un tema de decisión. Si usted analiza el balance general de las necesidades, de las deudas, son valores accesibles dentro del mismo presupuesto del país, completamente. Son 6,000 millones. Bueno, son 240, 250 mil... Millones de dólares. No, del presupuesto. Sí. Bueno, y este año van a ser 300,000 para decirlo. Dele. Entonces, 4,000 millones no está fuera de ese contexto. Lo que usted decía sí es interesante, que la decisión que se va a tomar tenga un acuerdo. Si la reestructuración administrativa de las entidades se va a dar, tenga un acuerdo para que evitemos lo que se está dando y se obvie el verdadero problema, el trasfondo que usted acaba de En el Congreso explicar. Nacional yo he percibido que pareciera que como la oposición que somos, damos una aportación constructiva hacia este problema, cuando empezamos a insistir con los hospitales y con incremento del presupuesto, pareciera que nosotros no somos hondureños o como no somos aportantes en esa Cámara. Esa es la sensación que yo puedo percibir. ¿Por qué razón? Porque pareciera que la razón solo la tuviera una determinada parte de la Cámara. Pareciera que todos los demás no somos seres pensantes o que no podemos contribuir. Hemos llegado, señor, en buena lid al Congreso. Yo llegué a ese Congreso a través de mi trabajo puro y exclusivo en el sistema judicial hondureño y en el sistema académico e investigativo del país. Como ya me jubilé, ingresé ahí con ese aportante. Escasamente solo tengo una experiencia de 30 años en materia judicial para efectos de leyes y en efectos investigativos y 35 años en trabajo como médico, como tal. Si eso le sirve al Congreso, bienvenido sea. ¿Al país? ¿Verdad? Si le sirve. Pero igualmente, ¿qué pasa? Usted va a ver que iniciativas como la creación del Banco Nacional de Órganos y la posibilidad de que cualquiera de nosotros, en mi acto voluntario como existente, yo diga, yo puedo donar, si yo fallezco, por favor tomen la parte correspondiente, no se ha dictaminado. Quiero que sepa usted que la vacunación preventiva sobre determinadas patologías también lo aprobamos. Estamos pendientes, no hay presupuesto. Para salud no hay presupuesto. Entonces tiene razón, mire, tiene razón
Y yo soy de los que dije, ¿por qué no lo reducimos un tanto? Pedí 50 millones de la tasa de seguridad para iniciar los trabajos del Hospital del Trauma acá, porque el trauma es producto, la mayoría de hechos violentos. Entonces, que esa misma tasa de seguridad aporte al hospital, un nuevo hospital en Tegucigalpa. Es más, cuando dimos la iniciativa de ley de incremento de salario a los maestros, ahí se aprobó en la Cámara que los salarios no pasaran de 90.000 lempiras para cualquier funcionario del Estado. Eso ya lo pusimos y lo aprobó la Cámara. Pero aquí se han agarrado el estribillo de que cualquier moción no es vinculante. Entonces, ¿para qué levantan la mano y votan? Pero tenemos claridad, y yo lo entiendo bien, tenemos un conflicto que se origina con una intención que es válida. Es válida, además yo participé de esos procesos de reestructurar y hacer más eficiente, crear mapas de riesgo de la corrupción al interior. Educación fue parte de un convenio con Transparencia Internacional cuando empezó a llegar al país para rendir cuentas más allá del interior, también hacerlo en una instancia externa. Y la información que usted acaba de proporcionar es suficiente como para comprender que este no solo es un tema salarial y laboral, que ayer queda más claro en una expresión del Ejecutivo de que esos PCM no tienen esa relación. Y eso hay que traducirlo de alguna manera y generar confianza a intermediarios que colaboren. Si se blinda eso, hay que seguir discutiendo la reforma administrativa de estos sectores bajo la información que estas comisiones han proporcionado, y hay que tomar decisiones en el presupuesto que ya se está discutiendo para septiembre. Esos son los hitos que como sociedad podemos marcar. Empezamos la discusión, pero que sí sea vinculante con el presupuesto para que en septiembre la población pueda ver que estas necesidades, que estas prácticas salen del sistema y el país empieza a resolver, porque lo que tiene ahora es un problema administrativo, ni siquiera es de existencia de recursos. Entonces, antes de colocar más recursos, asegurarle a la población que lo que ya se tiene se está haciendo bien. Esos pueden ser elementos en una mesa de trabajo. Va a ser lastimoso que se suelte. No debe de soltarse la presión social en relación a estos problemas. Yo creo que no debe de soltarse. ¿A qué sentido? No estoy hablando de que continúen los paros, sino que volver al trabajo, de inmediato integrarse en las grandes comisiones para discusión de estos aspectos, aportar para creación de un plan quinquenal y después en decenio de cómo alcanzar estas metas, cómo podemos dar un mejor servicio, cómo poder conservar y adquirir mejores productos, cómo poder atacar la corrupción tanto laboral como de productos que se adquieren, porque hay de todo tipo de corrupción, ¿verdad? Y lo hay, entonces que se inicien los procesos de investigación sobre estas cuestiones, pero que sea algo que participen todos los actores. Triste va a ser que todos regresamos al trabajo y en septiembre estamos aprobando otra vez a medianoche el mismo presupuesto. Gracias. Continuamos. Gracias, licenciado Alexis Vallecillo, de San Pedro Sula. Bien, lo voy a abordar. Primero voy a ir con... ¿Quién sabe del aeropuerto? Gisela Calix. ¿Qué dicen los maestros por este decreto firmado anoche en Consejo de Ministros por el presidente Hernández y sus secretarios de Estado, que dicen no a la privatización en salud ni en educación y no despidos? Gisela. Así es, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, a sus panelistas y a los televidentes de la entrevista. Me acompaña el maestro Edwin Hernández, él es presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras. De inmediato le consulto su opinión al respecto ante este decreto que ha emitido el Poder Ejecutivo ayer, en donde establece que no habrá despidos a los maestros. Sí, el decreto solo es una forma de salir del Estado para reconocer que está en problemas. De ahí el PCM no dice absolutamente nada, no hacen ningún planteamiento válido. Ellos y nosotros entendemos que hay palabras claves en los otros PCM que sí hablan de despido y hablan de reestructuración y por lo tanto hablan de privatización. Nosotros le entendemos al Estado. Tienen que buscar una salida favorable para ellos ante la crisis, pero esto ya es irreversible, ya el pueblo hondureño está en las calles, el pueblo hondureño ya optó por defender su salud y educación
por lo tanto ya están convocadas las acciones, ya se están realizando las acciones y por lo tanto con la información que tenemos hasta este momento el paro nacional es todo un éxito. A propósito de estas acciones, ¿cómo avanzan hasta el momento y en qué departamentos ya se están realizando? Bueno, como había convocatoria muy temprana para Atlántida, Colón, Cortés y Oro, los compañeros ya están en los puntos estratégicos que se habían señalado. Hay algunos sectores, el sector 2 de Cortés, que tiene a su cargo el sector desde La Barca hasta Pito Solo, están desarrollando las acciones. En el sector del Paraíso ya está instalada la toma, en el sector de Choluteca ya los compañeros van peregrinando y así sucesivamente. En el resto del país las acciones ya están dando sus frutos y creemos nosotros que de aquí a las 9 de la mañana ya estará listo todo el proceso que se ha venido para este día y creemos que va a ser todo un éxito. El pueblo se merece una mejor salud, una mejor educación. Con la eliminación de los PCM nosotros garantizamos que estos procesos, tanto de salud como de educación, van a ser de calidad, de calidez y sobre todo con gratuidad. ¿Desde dónde va a partir esta marcha y por cuánto tiempo tienen previsto ustedes mantener la misma? La movilización en el departamento de Francisco Morazán está iniciando frente a las instalaciones del Colegio Médico de Honduras, va hacia un lugar predeterminado ya calificado y nosotros creemos que esta movilización no durará menos de las 3 de la tarde, ese es el objetivo. Bien, muchas gracias. El maestro Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras. Licenciado, no sé si tiene usted alguna consulta para el profesor. Bien, solo, profesor, ¿y no creen en lo que firmó el presidente entonces? ¿Creen que no es suficiente? ¿Va a seguir el paro nacional hoy y mañana? ¿Cómo se soluciona esto, profesor? Bueno, en la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación ha instalado como condición sine qua non para el diálogo la eliminación de los PCM. Ese PCM de anoche no dice nada absolutamente, no responde a las expectativas, no nos da ninguna respuesta, se lleva en los 3 primeros artículos en decir no hay privatización, no hay despidos. Ese es el único contenido que tiene, pero no habla específicamente qué va a hacer el gobierno en el camino de privatizar y en el camino de las masacres laborables. Nosotros le llamamos, ese tiempo que utilizó para crear ese PCM lo hubiera utilizado para derogar los 2 PCMs anteriores y nosotros ya en este momento estaríamos en las mesas de diálogo. Bien, muchas gracias al profesor, también a Gisela, esa es la posición de los maestros. Voy al Colegio Médico ahora con Kimberly. Kimberly, cuénteme cómo está la situación en el Colegio Médico para luego volver a abordar estos temas con don Marlon Escoto y el doctor Denis Castro Bobadilla. Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl. Me acompaña Ligia Ramos, la doctora Ligia Ramos. ¿Cuál es la posición del Colegio Médico de Honduras ante estos decretos que ha hecho el gobierno, estos nuevos decretos, estos nuevos PCM? ¿Ustedes no retroceden en su lucha? ¿No los convencen los mismos? La Plataforma por Defensa de la Salud y Educación no retrocede. Estos decretos son decretos distractores, son mentiras, son maniobras del gobierno para tratar de desmovilizar y tratar de confundirnos. Nosotros hemos dicho que en la plataforma que se va a sentar a dialogar solo cuando se deroguen estos decretos ejecutivos PCM 026 y 027. Mientras no lo hagan, no nos vamos a sentar a dialogar. Este decreto no lo deroga. Simple y sencillamente es una explicación romántica de lo que puede o no puede ser el decreto. Entonces, no, nosotros no, ya estamos firmes. ¿Cuáles son las diferencias entre los antiguos PCM y este que se aprobó el día de ayer? Es que el día de ayer solo nos dice de que no tiene facultades los otros decretos para hacer despidos masivos y para privatizar, y eso no es cierto. Mientras estén vigentes, ya hay leyes aprobadas para privatizar. Entonces los PCM solo les dan operatividad. Entonces este nuevo decreto ejecutivo no es nada. O sea, eso no va por encima de las leyes. Lo que queremos es que se deroguen estos decretos para sentarnos, porque esto solo es el inicio de construir una educación pública y una salud pública con calidad. No es que con esta derogatoria de estos decretos se arregle el problema, pero vamos a tener la disposición de sentarnos a construir, ¿verdad? No, es que como que no entienden el rollo o se hacen los tontos, disculpen, ¿verdad? Entiendan que esto es para construir,
Y lo que estamos solicitando o estamos exigiendo es la derogación de estos dos decretos, PCM 026 y 027, para poder sentarnos a construir. Aquí no se termina porque las leyes privatizadoras ya están. Para hoy y mañana continúan las medidas de acción. Hoy, mañana, toda la semana hasta que deroguen. Bien, muchísimas gracias a la doctora Ligia Ramos. Vamos a dirigirnos aquí a un punto cercano aquí en el Colegio Médico porque ya ha salido esta movilización. Aún no se conoce el rumbo, licenciado Raúl, televidentes de la entrevista, hacia dónde se dirigirá la misma, pero se puede apreciar, o lo que pudimos apreciar nosotros, un nutrido grupo de docentes, también de médicos que se dirigieron acá, así como estudiantes y otros grupos que se han sumado a esta lucha para la derogación de estos PSMs. Vemos afluencia bastante de estas personas que se han apersonado y que se han pues ya tomado aquí prácticamente el Boulevard Fuerzas Armadas. El caos vehicular ya no se ha hecho esperar. Podemos apreciar que hay vehículos pues saltándose la mediana para poder buscar rutas alternas. El paso aquí frente al Colegio Médico ya está cerrado y se espera pues que lleguen a eso de las 9 de la mañana, lleguen otro grupo de docentes y también de médicos y otros sectores para poder salir juntos hacia algún punto de la capital. Así está la situación aquí en este sector frente al Colegio Médico. Ellos no retroceden en su lucha y aseguran que hasta que no se deroguen estos PCM, pues ellos no cesarán, y también han advertido que la lucha o las medidas de presión se pueden intensificar en los próximos días. Con este contacto desde el Colegio Médico vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más de la entrevista. Bien, vamos a la parte final del programa. Don Marlon Escoto, en su análisis, ¿qué está pasando en este momento en el país? ¿Por qué Honduras está como está hoy? ¿Cómo calmar las aguas? Porque fuimos al aeropuerto y los profesores no están convencidos. Fuimos al Colegio Médico, tampoco están convencidos. A pesar, yo creo que sí, el presidente ayer trató de hacer un esfuerzo para que la gente volviera a clases y que los centros asistenciales de salud pues volviera a la normalidad. Su análisis, ¿cuál es? Y también estábamos hablando en la pausa con el doctor Denis Castro y con don Marlon. Ayer los diputados se fueron a trompadas y eso pues no está bien. Desde ningún punto no está bien. Son los padres de la patria los que elige la gente y agarrados a trompadas ahí no avanzamos. Don Marlon, ¿qué piensa de todo? Bueno, la crisis está en un momento de maduración, para verlo de alguna manera. Son 2-3 semanas de discrepancia. Los temas todavía no son tan claros. Los interlocutores todavía no son tan claros. Hay que encontrar los verdaderos interlocutores para que puedan generar lo que han expresado de sentarse, delimitar. Aún cuando el tema salarial y laboral, tanto en salud y en educación, se blinden, asumamos que hay un acuerdo sobre ese tema. La reestructuración administrativa de las dos entidades la tiene que hacer independientemente quien asuma la dirección del Ejecutivo. Yo esperaría que en las próximas horas se generen otro tipo de gestos, otros interlocutores, para que se haga más visible de qué se trata esta discrepancia. Y apostaría, y estoy de acuerdo con el doctor Castro Bobadilla, que superado el tema salarial y laboral, de asegurarse que esto no tiene que ver con despido, separación de empleados, instalar una mesa de trabajo técnico con íconos. Hay que discutir el presupuesto en septiembre, hay que aprobar o iniciar los procesos de aprobación de presupuesto, y que estos elementos que estamos viendo y que se han presentado aquí en el caso de salud y que son parecidos en educación, vayan reflejados en la inversión, y que el presupuesto de alguna manera recoja todos estos elementos que permitan ir bajando la tensión que ahora se ha generado. Y lo otro que considero que puede suceder es la intermediación. Hay muchos honorables instituciones, personas que pueden colaborar intermediando, porque cuando se genera una discrepancia hay que construir puentes de confianza, y esos puentes de confianza normalmente
lo hacen entidades y personas externas. Ya en salud vimos una aproximación de estas entidades y personas externas en la intermediación. En educación podría pasar lo mismo y ojalá que de aquí se pueda obtener un acuerdo que vaya más allá de este año o 2 años, un gobierno, y se pueda establecer acuerdos macro, hitos de cumplimiento para que tanto la salud y la educación tengan estabilidad, que permitan seguir invirtiendo y seguir mejorando estos servicios. Lo del Congreso ayer, ¿qué opinión le merece? Bueno, he visto en otros países este tipo de prácticas, cuando ya se pierde de alguna manera la capacidad de negociar, porque la política es un arte, ¿no? La política es un arte, es una disciplina, es una ciencia. El arte de convencer al otro, el arte de llegar a puntos coincidentes, pero aquí hay un extremo que no es el mejor, pero que de alguna manera evidencia y dibuja el momento de la discrepancia política que el país vive. Hemos visto en América del Sur, en Europa del Este, en México, este tipo de comportamientos. Nunca lo he visto en el Parlamento Europeo, ¿no? Asumo que ahí hay otro tipo de consideraciones y medidas. Veía mucho esto en los parlamentos regionales, en algunos países. Ya que habla del Parlamento Europeo, en Inglaterra la primer ministra renunció porque dijo que le daba vergüenza no poder cumplir al país. Eso hacen los ingleses. Porque hay algo que se llama honor. Honor, correcto. Y los países como Inglaterra tienen una salida que es el referéndum. Entonces los primeros ministros tienen esa herramienta y la sociedad tiene esa herramienta. Cuando algo no va bien, en lugar de llegar a estos extremos, se somete a la consideración parlamentaria o de la población la permanencia o no de los primeros ministros, y normalmente así se salvan las crisis políticas. Estas estructuras de gobierno que son mixtas en los países como Inglaterra, pueden servir, deberían ser inspiradoras para nosotros. En lugar de acumular crisis políticas por diferencias, someter a la consideración parlamentaria o a la consideración de la población la posibilidad de permanecer o continuar al frente de un país, como un primer ministro o un presidente. Las figuras las tenemos, no las hemos utilizado todavía, pero se puede evitar que se acumule y que se genere explosiones como las que acabamos de ver, cierta incapacidad de negociar, de conversar para resolver los problemas políticos, que no siempre son los problemas del país. Gracias, don Manuel. A usted, un gusto. Ha sido un gusto. Suerte en su campaña política con el PAC. Doctor vicepresidente del Congreso, el análisis de lo que pasó ayer con sus compañeros. Por cierto, ¿usted dónde estaba que no lo vi ahí? Es que yo antes tenía una reunión con un grupo que había venido desde Ciguatepeque para que les inquieta. Y después alguien que vino desde Ceiba. Subí cuando ya estaban discutiendo algunos aspectos, pero también tenía un compromiso. Y solo entré 2 segundos y me retiré. Yo no pude presenciar mayor cosa ahí, de esos actos no los presencié. La verdad que soy un espectador más, pero el Congreso es reflejo, justo recoge el Congreso Nacional todo el tiempo la representatividad y los accionarios de lo que tiene la sociedad. Ahí no hay nadie que, así como se ha acordado, que no haya sido electo por una comunidad determinada. Eso es lo que está ahí, y es representación de lo que se vive en la sociedad. Eso es lo que nos merecemos. Pues el pueblo escoge las autoridades que tiene. Fíjese bien que en los congresos pasados, hasta el narcotráfico tenía su representación interna, pues. Vaya. Y es parte de nuestra sociedad. Como en Colombia. Como en Colombia. Ahí estaban, o no. Y todavía se conservan los nombres de narcos que están en Nueva York, que conste. Ahí están los nombres todavía. Y no han sido retirados. Porque dice, mientras no lo condenen es inocente. ¿Cómo va a creer usted, hombre? Eso me dijo alguien. Quite ese nombre, hombre. Póngale el nombre del que ya está en actividad permanente. Pero igual, creo que para mí es muy importante la oportunidad. Yo siempre he quedado en diálogo. Usted no me va a dejar mentir. Usted es mi testigo principal justo en este foro, en Alajuela, Costa Rica. En Alajuela, Costa Rica, participé en las conversaciones de cuando estábamos a punto de una guerra con Nicaragua y, ¿por qué no, con El Salvador simultáneamente? Y fuimos a Alajuela, Costa Rica, y fuimos parte del equipo del presidente Ascona Hoyo. Y ahí llegó Daniel Ortega en un busito. Todos lo esperaban en el Juan Santamaría y llegó.
Nosotros lo esperamos en un instituto de educación de administración de empresas en Alajuela, Costa Rica. Después la segunda conversación fueron en el Teatro Nacional de San José y sucesivamente después se alternó en algunas capitales. En el Poder Judicial aprendí, y eso es el Poder Judicial, los jueces resuelven problemas entre las partes. Entonces usted aprende que el Poder Judicial es el intermediario entre los conflictos, de personas naturales o jurídicas, pero hay un componedor. Pero en estos conflictos tratamos de ofrecer el concurso de buscar un punto de mediación. Sí hay partes, claro que sí, hay unas partes que tienen un aspecto muy oscuro. Esas partes yo le sugeriría, y como se lo hice saber a través de las personas oportunas al ciudadano presidente, que esas partes se clarificaran y de tal manera que se tranquilizara la angustia que se puede vivir de que, mire, usted le toca el trabajo a alguien o le hace esa sensación de que le va a tocar el trabajo a alguien, mire, usted le toca el bolsillo a un grupo familiar. Entonces creo que es una mala política la amenaza o la doctrina del miedo. En Honduras se nos ha vendido miedo con la inseguridad y se han logrado incrementos en impuestos como es la tasa de seguridad. En todo se nos pone una doctrina de miedo. Hoy, por ejemplo, ayer circuló probables acciones que no quiero repetir yo en este canal, como una venta de miedo a lo que podía ocurrir en el país. Yo creo en que el discurso debe de bajarse de cualquiera de las partes de los que participan. Los mismos participantes, porque usted los ve, tal vez por la inmadurez de la edad que puede producirlo, como lo último que escuché, es darse cuenta, estamos con la disponibilidad de integrarnos a una gran mesa de diálogo para resolver este problema de toda la estructura de salud, pero requerimos del ciudadano presidente que nos escuche que estos aspectos tienen que ser mejorados en su redacción y abolidos aquellos realmente que sean sustantivos de un servicio de privatización o de conculcar los derechos laborales de los que ya están participando en el sistema. Por ejemplo, le voy a contar que ahí se está en estudio en el Congreso Nacional de que todas las personas bajo contrato se les dé el nombramiento efectivo. La actual ministra se asustó y dijo, ¿se imaginan los colaterales que vienen con eso? Y si no tenemos presupuesto, ¿cómo vamos a hacer? Eso es en una secretaría, ¿cómo va a ser en lo demás? Entonces, como que tenemos que ser congruentes con la realidad económica del país, yo creo. Yo quisiera, por ejemplo, yo nunca había estado, don Marlon, en el Congreso Nacional, yo había oído estas historias, pero no le voy a mentir, es raro el día que no llega una persona pidiendo algo, es raro el día que la gente no pide un empleo, y es muy raro por las necesidades que sufre el país. No, eso no existe. O sea, y uno es solitario con un partido, como dicen, pequeño, pero grande en contribuciones que podemos realizar. Hay quienes son mayoritarios, eso no se lo voy a decir, pero su producción, si vamos a establecerlo por producción, sería interesante ver la producción de cada una de las bancadas y la producción en cada uno de nosotros en el Congreso Nacional. Yo creo en la intermediación, don Raúl. Yo creo que aquí tiene que haber una intermediación. No sé quiénes van a ser las personas que pudieran ser nombradas en algún momento, pero tiene que haber un coordinador general del diálogo y de las contribuciones. En toda mesa tiene que haber un dirigente que amerite y que tenga la facilidad de una intermediación demostrada como tal. De no llegar a eso, este país no tiene diálogo y usted está viendo dentro del Congreso lo que usted está viendo dentro de la sociedad. Fíjese que aquí hemos llegado a un extremo, don Marlon, que me honro con compartir usted este foro, que si yo no pienso como usted, entonces yo procedo a ofenderlo y viceversa. En ese extremo se ha llegado al país y destruirnos como sociedad. Realmente hemos perdido el respeto por las ideas. Como dijo Domingo Faustino Sarmiento, en los Andes escribió, las ideas se combaten con ideas y no con armas. La violencia no es para que usted piense igual que yo y pertenezca a la forma de pensamiento. Pero usted lo está viendo en el Congreso y usted lo está viendo en la sociedad. Estamos muy polarizados y ya es tiempo de que iniciemos una etapa. Los que realmente queremos Honduras y no tenemos intereses personales, que procuremos intermediar en todos estos asuntos. Y eso ha sido mi espíritu de servicio en cualquier sitio que trabaje. Doctor. Bien. Gracias. Los felicito, buen trabajo está haciendo el Congreso. Suerte en la política. Muchas gracias. Bien, así está el país.
dos personas con mucha capacidad han analizado lo que ocurre. Ojalá hay tomas, tengan cuidado. Por ejemplo, aquí por la corte ya está tomado. Y como decía uno de los maestros, hay movilizaciones en varias partes de Honduras. Ojalá sean pacíficas, que lleguen a un acuerdo hoy con el gobierno, que vuelvan las clases y que vuelva la apertura de los centros hospitalarios de Honduras, que los doctores asistan a la gente. Ya les conté la historia de ese señor que lloraba por su esposa que no podía ser atendida. Buenos días.